a poner en contexto para qué estamos tomando nosotros ahora donantes de plasma de convalecientes, de gente que se ha recuperado de la enfermedad. Como, digamos, ya hoy está bastante remanido el asunto, la gente lo va conociendo, hay mucha información sobre esto, y todos tienen claro que cuando nos enfermamos de una enfermedad viral o una bacteriana, cualquiera de ellas, formamos defensas y esas defensas se expresan en anticuerpos. Esos anticuerpos sirven para que nos defendamos de todas estas infecciones a través de algún mecanismo por el cual controle al germen que nos está afectando. Esto es ya conocido y es el efecto que tiene una vacuna, que es protegernos a través de formar anticuerpos y cuando entre el germen no poder de alguna manera poder manejarlo, para ponerle un freno para que no continúe la enfermedad. Suponemos, como a todas las enfermedades, que al paciente que sufre de la enfermedad provocada por el COVID va a formar anticuerpos, de hecho está comprobado que forma anticuerpos, si bien hay todavía muchos interrogantes acerca de la calidad y cantidad de esos anticuerpos, y esto es algo que no sucede acá solamente, sino en el mundo, que se está debatiendo cómo forman los anticuerpos, en qué cantidad, cuánto nos duran, cuánto nos defienden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, bueno, esos anticuerpos se forman, hay muchos estudios iniciales, fundamentalmente, podríamos decir, de tipo anecdótico. ¿Por qué? Con pocos pacientes se les pasó plasma y establecieron que algunos, o mucho, la mayoría de esos pacientes tuvieron una buena evolución. Una buena evolución es no haber progresado la enfermedad, haber limpiado la placa radiográfica más rápidamente, no llegar al respirador, etc. Entonces, en base a esos estudios iniciales, que hay que remarcar que esto en la pandemia ha sido muy importante, la comunicación de todo lo que se encontró desde el punto de vista de hallazgos de todo tipo en el manejo del COVID se universalizó muy rápidamente. Tal es así que no hubo ninguna restricción a que todos nosotros podamos conocer la información muy rápidamente. Esto fue algo revolucionario, nunca había ocurrido que con tanta velocidad uno podía conocer resultados preliminares. Entonces, esto creó una expectativa y sobre todo porque históricamente en otras enfermedades también se usó y se pensó que esos anticuerpos nos pueden defender frente al COVID. Pero bueno, la realidad es que cuando uno quiere probar algo, igual que cuando uno prueba una droga, debe saber si es verdad que esa droga, dado en tiempo y forma, para ciertos pacientes con ciertas características van a ser efectivos o no. ¿Y cómo lo hacemos para poder saber si son efectivos? Cuando hacemos lo que se llama pruebas doble ciego, es decir, que no sabemos ni el médico que la está indicando, ni el paciente qué va a recibir, si va a recibir la droga o va a recibir lo que se llama un placebo. Bueno, eso es lo que hoy, digamos, estamos llevando adelante en un estudio multicéntrico, en el cual, como hospital, nosotros estamos enrolados con otros hospitales, por ejemplo, con el Hospital Italiano de Buenos Aires, con el Hospital de la Comunidad de Mar del Plata, distintos sanatorios e instituciones privadas de la capital federal, hospitales de Bariloche, de Rosario, ahora se están por incorporar hospitales de Mendoza, como para tratar de ¿qué? Sumar en muy poco tiempo un N suficiente. El N es el número de casos. Y el número de casos en un estudio doble ciego, es decir, va a haber pacientes que van a recibir plasma y pacientes que van a recibir placebo, sin que ellos lo sepan y sin que el médico lo sepa, para que no haya subjetividades en cuanto a ver qué es lo que pasa con la evolución. En este momento nos encontramos ya en las 2/3 partes del estudio, ya estamos cerca de los 200 pacientes y hemos puesto un número de 300 pacientes donde ahí va a terminar el estudio y vamos a sacar las conclusiones. Y ese ha despertado mucho interés. Para que ustedes tengan idea, hace poco se recibió una comunicación del Servicio de Salud del Reino Unido pidiendo si ya teníamos datos preliminares, porque se considera que es el estudio más grande con respecto a un estudio de este tipo en el cual tenemos esta doble población. Es muy interesante
por eso llevar adelante y terminar lo antes posible con él, porque ahí vamos a poder sacar conclusiones. En base a eso, sí. Clave la unidad, ¿no? Para que se desarrollen distintas clínicas y esto de trabajar en conjunto para llegar más rápido al objetivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Podrá haber algún lugar donde tenga 1 o 2 pacientes y otros donde vamos a tener muchos pacientes. ¿Por qué? Por el volumen de atención de esos pacientes, por las zonas donde se encuentra y la cantidad de casos que tiene. El Gran Buenos Aires en este momento se está transformando en un lugar de mucha afluencia de pacientes. Entonces, bueno, nuestro hospital, en el caso particular nuestro, como tenemos hasta 2 bocas de entrada, tenemos por un lado el hospital con su terapia intensiva y demás, y tenemos el hospital solidario, que es el hospital que se destinó con 60 camas para los pacientes que no tengan cobertura de obra social o un financiador, donde se ha hecho, digamos, en tiempo récord estas 60 camas de terapia intensiva intermedia con un convenio con el municipio de Pilar para que los pacientes sean derivados cuando se sature la capacidad del hospital público. Y entonces este hospital está recibiendo también estos pacientes y estos pacientes también entran dentro del estudio. Muy bien. ¿Cómo está la capacidad? Yo sé, lo saco un poquito de tema, pero después volvemos al plasma, pero es algo que nos preocupa a todos. ¿Cómo está la capacidad, tanto lo privado y lo público dentro del Austral? Porque hablamos del hospital solidario y hospital privado. Sí, yo creo que la iniciativa de haber puesto en consideración la posibilidad de tener estas 60 camas, más las 60 del hospital, y el hospital se preparó a su vez para poder ampliar su capacidad habitual con camas adicionales y con equipamiento suficiente, en este momento es manejable la cantidad de pacientes que recibimos y podemos atender. No está saturado el hospital, y por otro lado también hemos tenido que empezar, digamos, ya hace un buen tiempo, después de, digamos, de las 2 o 3 semanas iniciales donde nos paralizó mucho hasta que sabíamos dónde estábamos parados, pero por experiencias, digamos, habiendo tenido comunicaciones en forma directa con hospitales de Europa y con hospitales de Corea, para saber qué habían hecho con respecto a la atención de las otras patologías que siguen existiendo. Y la verdad es que pudimos armar 2 hospitales, uno para atención de COVID, que tiene un rumbo determinado, y otro para atención de los pacientes con otras patologías. Nosotros no podemos dejar de trasplantar pacientes de médula ósea, no podemos dejar de trasplantar pacientes con trasplante hepático porque no puede esperar, está el donante y tenemos el paciente que lo necesita, y otras patologías que si las dejamos en el tiempo se van a cronificar y vamos a tener más dificultades. Entonces, el hospital está en esas condiciones y ha creado una capacidad de respuesta suficiente como para asegurar, por supuesto, una buena atención de los pacientes.